Hermanos, que Dios les bendiga. Nuevamente nos encontramos con ustedes a través de estas redes sociales. Esperemos que se encuentren bien de salud y en su vida espiritual. Quiero aportar algo a su vida espiritual en cuanto a la palabra de Dios. Y en esta tarde yo voy a leer el Evangelio de Juan, el capítulo número 1, verso 29, 30 y 31. Después de leer esto, quiero extraer algunas verdades y algunas revelaciones que Dios nos regale de su revelación, diría un pastor, una revelación aumentada de la revelación de las Santas Escrituras. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. La primera palabra que a mí me llama mucho la atención es del verso 29, la frase: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y le da una declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el verso 31 dice que no le conocía, pero en el verso 29 él tiene una revelación de Dios el Padre, y el Padre le dirige a través del Espíritu Santo hacia la persona de Jesús para que cuando Juan lo vea, sepa y no se confunda como los fariseos. Unos versos más para atrás, del verso 18, del verso 19 en adelante, cuando le mandan algún grupo de fariseos a preguntarle a Juan: ¿eres tú el que había de venir? O sea, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta esperado? Y él dijo que no. Sin embargo, Juan dice: yo soy uno que anuncia la venida del Mesías, que bautiza en agua, pero yo no soy. Y él les dijo: y en medio de nosotros, o sea, está aquí, está allá, está en todas partes, hay alguien que ustedes no conocen. Y Juan tampoco conocía, pero sí lo sentía. Juan lo percibió y el Espíritu Santo lo dirigió, y se encontró el mensajero y el mensaje anunciado en Jesús, el Logos, la palabra, la revelación, el misterio de Dios de los siglos, por los siglos atrás, aparecía en carne en Jesucristo. Y por si fuera poco, hasta parientes salieron. Sin embargo, Juan no le conocía. Y cuando le vio, Juan no tuvo dudas, Juan no se confundió, porque el Espíritu descendió sobre su vida y lo dirigió hacia Jesús. Por eso dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, sin fallas, sin dudas, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bonito es cuando nosotros podemos tener un encuentro con Cristo Jesús directamente, quizás no lo podemos ver físicamente, pero sí lo podemos ver en nuestro espíritu. ¿Cómo? Sintiendo la obra que Él está haciendo. Vemos cómo obra, vemos cómo trabaja, vemos cómo nos busca, vemos cómo nos protege, vemos cómo nos cuida y cómo nos transforma día con la gracia y la presencia de Dios sobre nuestra vida. Tenemos esa dicha de Juan. Hay quienes escuchan la palabra, pero no ven la verdad, no ven su bondad, no ven el amor que Él tiene, y tampoco entienden y no pueden ver lo sucio que estamos sin la presencia de Jesús. Se nos olvida que no nos hicimos a nosotros mismos, que somos hechura suya, que Él nos hizo, que somos polvo y al polvo volveremos. Pero encontrábamos en Juan el Bautista viendo la gloria de Dios en Jesús, viendo la majestad en Jesús, el Cordero de Dios, el sentido de pertenencia al Padre. Lo excluía de todos los profetas mortales, y allá había un profeta inmortal, el Cordero, el sacrificio, el elegido de Dios, el que borrará todas nuestras culpas y limpiará nuestra vida en la sangre de ese Cordero al ser sacrificado. Y hay una parte que a mí me llama la atención. Todos nosotros, cuando ya estamos en Cristo Jesús, tenemos el hábito de buscarle a Él en oración, en la lectura, en los cultos, en nuestras iglesias, con nuestras amistades cristianas, en una alabanza, sirviéndole. Ahí lo encontramos. Nosotros lo buscamos y ahí lo encontramos. Ahí nos deleitamos en su espíritu, en su palabra,
Yo en lo personal me deleito en la lectura de la palabra, lo disfruto mucho. Si un día me preguntaron, pastor, ¿cómo le habla a Dios a usted? Y mi respuesta no les convenció mucho, porque quizá no fue muy mística, muy profunda, pero le dije, a mí Dios me habla a diario, yo lo escucho en mi interior. Cuando leo la palabra, y no es que estuve negando que Dios el Espíritu habla, sí nos habla de diferentes formas. Me puede hablar con la sonrisa de un niño, me puede hablar con la necesidad del anciano, me puede hablar con el dolor que él siente por la multitud, me puede hablar por muchas formas, pero cuando yo lo escucho más claro, no es ni siquiera cuando oro, y soy sincero con usted, es cuando leo la palabra. Cuando yo leo la palabra, siento que la gloria de Dios está ahí, siento que me está hablando, siento que me está ministrando. Es más, siento que su presencia desciende sobre mi vida, siento cómo la unción me empieza a tocar desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, siento cómo mi vida empieza a ser afectada en un sentido positivo por la presencia del Espíritu Santo. Y lo siento aquí en la palabra y en mi interior. Y esa es la forma en que Dios me habla. Hoy, leyendo este texto, yo encontré que Dios me habló en diferentes palabras. La primera es esa, que el Espíritu dirige, que el Espíritu no se equivoca, que el Espíritu llevó a Juan a conocer a Jesús y a declarar esa palabra, el Cordero, el único imperfecto, no es el único perfecto, perdón, está ahí. El perfecto está ahí, el imperfecto soy yo. Ay, discúlpeme ahí en ese detalle que se me escapa. Y cómo Juan es movido por Dios, el Espíritu, sin estar todavía dentro de él, porque todavía no venía sobre sus corazones, pero la influencia era poderosa. Y la confesión. Tú vas a adorar a Dios, tú vas a confesar su nombre, tú vas a alabarle, tú te vas a rendir ante Él, ante su presencia, hasta el día que le puedas sentir. Hasta el día que tú lo veas obrar en tu vida. Hasta el día que tú veas cómo Él salva y alcanza a tus hijos. Cómo Él sana las enfermedades. Cómo Él quita toda maldición. Cómo Él te da una nueva vida. Ahí tú podrás decir como Juan, he ahí el Hijo de Dios que perdona el pecado de mi generación. He ahí el Hijo de Dios que transformó mi vida y me dio una nueva vida para adorarle, para servirle. He ahí a mi Salvador y a mi Señor, mi Dios y mi Padre amoroso. Juan lo encontró, pero ¿sabe una cosa? Es la segunda cosa que me llama mucho la atención. Yo voy a Él a buscarle las cosas que ya le dije, cantos, oraciones, ayunos, servicio. Pero aquí a mí lo que me gusta mucho y me fascina es que Jesús fue a Él, no Juan a Jesús, sino que Jesús tuvo la iniciativa de encontrar, de propiciar ese encuentro con Jesús. No hay una casualidad. Quizá te robe la fe el hecho de que tu hijo todavía no esté en los caminos, que se haya descarriado, que no sienta deseo de estar en la casa de Dios y tú estás preocupado. Dios tiene un día, tiene un plan, santo es el nombre de Jesús. Y Él propiciará una coincidencia, una diosidencia, un día donde ellos dos, Cristo Jesús y tu hijo, tu hija, tu esposo, se van a encontrar. Alabanza sana, Kendorro prestos. El día que esto ocurra, tu hija sufrirá una transformación, tu hijo sufrirá un cambio de vida y ya no tendrás que estarlo buscando o presionando o pidiéndole o suplicándole que vaya a la casa de Dios a adorar. Él solo va a estar allá, Él solo va a ir a buscar, Él solo se va a levantar de madrugada, de día, de noche, en todo momento va a querer estar doblando, ay sana, agendo, represtos, doblando sus rodillas para sentir un toque de su gloria. Porque una vez visto a Jesús aquí en mi interior, yo ya no puedo ser el mismo, ya no puedo dejar de verlo, no puedo, lo necesito, lo anhelo, lo voy a buscar, porque Él me buscó a mí primero. Y así dice el verso 29, que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a Él, note lo que le estaba diciendo, venía, ¿quién? Jesús, ¿a quién venía? A Juan. Entonces Él es nuestra guía y tuvo un encuentro. Y cuando dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese es el milagro más grande que usted puede recibir, que Dios perdone sus pecados. No es ni siquiera ser sano de alguna enfermedad o ser liberado de algún espíritu o que Dios haga otra cosa
No, lo más grande que el hombre pueda recibir de Dios su Padre es el perdón de los pecados. Nunca olvide esto, porque hay sanos que se pueden ir al infierno sin Jesús y hay enfermos que van a ir al cielo con el Señor. Enfermos, pero salvos. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Entonces, Él quita el pecado del mundo, pero también Él quita toda enfermedad. Él quita todo dolor. Él quita toda opresión. Él quita toda lucha espiritual que tú no puedas. Déjala en las manos de Dios. Confía en Él y Él hará un milagro sobre tu vida. El verso 30, para estar terminando, y el 31, dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahí está hablando de la eternidad y de la preexistencia de Jesucristo. Muchos el día de hoy todavía, pensé que ya habían acabado esas personas. Hay gente que cree que Jesús no es Dios. Hay gente que se molesta cuando tú le dices que Jesús es Dios. Piensan que fue un buen hombre, que fue un profeta, que fue alguien con un rango muy bajo a nivel de siervo, pero que no fue divino, ni puro, ni santo. Y Él es el Cordero inmolado, el perfecto, el puro y el santo. Por eso los demonios, cuando lo veían, decían: yo sé quién eres, eres el santo de Dios. Y aquí Juan nos está revelando que Jesús ya existía desde antes de su nacimiento, que Él tenía una existencia previa al nacimiento y a la encarnación del mismo Jesús en la persona de Cristo. La unión hipostática, como algunos la conocen. Entonces el Señor es eterno, siempre ha estado, siempre va a estar, hoy en un presente, y lo estará en un futuro. Entonces yo estoy enfrente de una divinidad maravillosa, de su deidad y de su majestad. Me hace recordar cuando lloraban los judíos por la destrucción del templo, ¿verdad? Y que se les da una palabra y se les dice: la gloria postrera será mayor que la primera del templo de ellos. Cuando caía la chequina de Jehová y la columna de nube espeso inundaba el templo y los sacerdotes no podían ni ministrar a causa de semejante presencia que había ahí. Bueno, Jesús, déjame decirle, Jesús, este Cordero Santo, Él es la gloria postrera. Dele palmas al Señor, dele gloria, adórele en su corazón ahí donde está y reciba de Dios esa bendición. El 31 y termino. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Vamos a dejarlo del bautismo y lo de Israel y vamos a enfocarnos en yo no le conocía. Tristemente, ese es otro misterio, ¿verdad? Al menos para mí. En nuestras congregaciones hay gente que llora, que cae al piso, que lee, que es buena y que todavía no conoce a Jesús. Y no quiero que me malinterprete y que me mire a mí como un fariseo, porque no pretendo ser y no quiero, no estoy interesado en ser eso. Pero yo he tenido pláticas con amigos de iglesia y no saben todavía quién es Jesús, porque no han tenido un encuentro personal. Son buenas personas, son amables, son atentos, van ahí, están ahí, sirven, pero no han sentido. Ellos mismos me lo confesaron un día. Un día se acercaron y me dijeron: ¿sabes qué, Jesús? Cuando nacieron de nuevo, cuando el Señor ya los alcanzó, cuando los tocó, me decían: yo años atrás, 6, 7 años atrás estaba en la iglesia, pero yo iba por ir. Pero yo no sentía lo que hoy siento. Y él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Es que es diferente estar en una iglesia, escuchando, aunque sea la palabra, aunque estar, que te oren y que pase todo lo que tenga que pasar. Cosas bonitas pasan en las iglesias. Pero el tiempo es de Dios. El tiempo no es mío. El Señor sabe cuándo va a hacer la obra. Y yo le pido a usted que me ayude a orar por todas las personas que todavía que están en nuestras iglesias y que todavía no tienen un encuentro personal, para que Dios los marque, los transforme, los salve y los levante con poder. Por eso me llama la atención eso. Yo no le conocía. No es ningún pecado el hecho de que tú quieras hacer algo y no puedas. Yo por mucho tiempo intenté conocerlo y no pude. Pero llegó un momento en que Él me buscó y me encontró. Y yo lo encontré también. Y lo conocí. Y hasta el día de hoy, haber encontrado o sido encontrado por Cristo
en lo más hermoso, en lo más maravilloso que yo he vivido en toda mi vida. No hay ningún sentimiento, no hay ninguna emoción, no hay nada que yo haya experimentado o vivido, ningún placer, ningún deleite, ningún viaje, ninguna felicidad, nada, ningún trabajo, ni el dinero. No hay nada que se pueda comparar a la dicha de sentir el Espíritu Santo. Hermanos, hasta aquí mi video. Espero que Dios les bendiga. Padre, bendice y toca. Rey de reyes, te adoramos, te bendecimos. Toca a mis hermanos que están a través de esta pantalla. Viento de Dios, presencia santa del Señor. Yo te ruego que tú les bendigas. Que tu Espíritu Santo se pueda hacer. Santo es el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias, 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 gracias. Sana reme kendes tu gloria, samaja tu reme prestos. Presencia santa, santa, Espíritu hermoso. Toca a mis amigos y a mis hermanos que están a través de esta pantalla de aquel lado. Manifiéstate a sus vidas. Toca su cuerpo, Señor, y si estuviesen cansados, dales fortaleza. Si están desanimados, tócales, Espíritu Santo, que sintiendo tu poder, todo cansancio y desánimo desaparece. Sana a los enfermos, glorifica tu nombre a través de la palabra y de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en un próximo video.